Hola hermanos, vamos a empezar en esta preciosa tarde lo que es el estudio de la palabra, esperando que Dios nos ayude. Entonces vamos a empezar de esta manera. Yo creo que desde que somos o éramos niños, yo creo que nos perseguían muchos miedos, ¿no? Teníamos miedo a muchas cosas, teníamos miedo hasta la oscuridad, teníamos miedo a muchas cosas que podíamos haber tenido miedo desde niño. No sé usted, ¿verdad? A qué tuvo miedo desde niño y tal vez hasta el día de hoy puede que tenga esos miedos. Entonces, una de las cosas es que vamos a hablar un poquito acerca de los temores, ¿sí? Y el título que yo le puse en esta vez, hermanos, es temores, mis peores enemigos. Entonces, cuando estamos hablando acerca de los temores como mis peores enemigos, es que a veces son cosas que nos estorban, que no nos dejan avanzar. El miedo o el temor es una emoción, dijo alguien, es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, dice, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente o futuro, e incluso puede tratarse también de un temor o un miedo que nosotros tenemos por lo que se haya pasado en un tiempo anterior o en un tiempo pasado. Entonces recuerde que el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación, ¿verdad? A lo que quizás puede suceder. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en tanto en los animales como en los seres humanos, ¿verdad? La máxima expresión del miedo puede ser el terror, ¿no? Entonces, además de esto, mis hermanos, el miedo está relacionado, déjeme decirlo, aún con la ansiedad. Cuando alguien tiene miedo o algo, empiezan a temblar, empiezan a sentir ansiedad y todo esto. Entonces, recuerde que nuestros miedos, nuestros temores muchas veces pueden ser nuestros más grandes enemigos, vamos a decirlo de esa manera. Y lo que vamos a hablar el día de hoy, mis hermanos, lo tomé de un lugar en el internet que se llama zonaj.net. Entonces recuerde que esto vamos a estar hablando acerca de los temores que el ser humano tiene o los miedos. Estos son 10 miedos más comunes a las personas, ¿verdad? A menudo suelen ellos tener en la vida. Y una de las cosas que empieza a decir, ¿verdad? El comentario o el que escribió esto, dice que él pone en número uno el miedo a la muerte, ¿verdad? Porque muchas personas tienen miedo o tenemos miedo quizás a morir. Entonces, los más comunes dentro de los 10 es el primero, es la muerte, ¿verdad? Entonces, muchas personas, lo he dicho anteriormente, muchas veces se tiene miedo. Al parecer a las personas les da miedo el saber con qué se van a enfrentar después de morir, sí, pero sin embargo muchas veces no hacen nada por solucionar esto que ellos sienten. A otros el dejar a personas, ¿verdad? Después de morir. Entonces, recuerda, estamos hablando como número uno, miedo a la muerte. Entonces hay personas que tienen miedo, ¿verdad? Aún de dejar a personas, tal vez no tienen tanto miedo a morir, pero tienen miedo a que al morir dejen personas o seres amados o tal vez, mis hermanos, puede haber alguien que esté arraigado con las cosas terrenales, ¿no? O sea, cual sea la causa, es el primer lugar en la lista lo que es el miedo a la muerte. Y número dos, mis hermanos, es el miedo a la soledad. Hay mucha gente que no le gusta estar solo y recuerde, es cierto lo que dicen muchos y verdad que Dios nos hizo personas sociables, entonces siempre vamos a querer estar hablando con alguien. Yo creo que la soledad es algo muy tremendo, entonces creo que estar solo a muchos no nos gusta, ¿verdad? Los miedos, ¿verdad? Más comunes de lo que estamos hablando y como número dos es el miedo a la soledad, recuérdelo.
Y a la mayoría de las personas, tanto como yo, ¿verdad? No me gusta estar mucho tiempo solo, ¿verdad? Somos seres, dije anteriormente, sociales y necesitamos de otras personas para subsistir bien, ¿verdad? Entonces, el hecho de pensar que estar solo para siempre es algo que aterroriza a muchas personas. Muchas veces entre las parejas se discute, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? En cuanto a que quién se va a morir primero y a veces lo hacemos en forma de broma, pero muchas veces el hombre dice, no, yo me quisiera morir primero, no, le dice la mujer, yo me quisiera morir primero. Entonces, ¿por qué? Porque tienen miedo no tanto a la muerte quizás en esta ocasión, pero sí tienen miedo a quedarse solos, sobre todo cuando alguien ya tiene muchos años de matrimonio y es un tema, hermanos, que quizás se debería de ampliar y es algo muy difícil quedarse solo. Entonces el hecho de pensar estar solo para siempre es algo que aterroriza a muchas personas. El número tres, hermanos, dentro de lo que yo encontré en esta página, ¿verdad? Es el miedo a la enfermedad, sí, el miedo a la enfermedad. Puede alguien tener enfermedades, ¿verdad? Que quizás no tengan cura o que nos dejen en la cama postrados, dependiendo quizás de otra persona, ¿verdad? O cuando llegamos a una edad mayor, tenemos miedo a no poder, ¿cómo se dice? Mantenernos por nosotros mismos, sino que vamos a tener que depender de alguien más. Entonces, la enfermedad es uno de los temores que existen dentro de las personas el día de hoy, mis hermanos, y ese es el número tres. Así como pensar que tener que soportar en las enfermedades dolores intensos, ¿verdad? O vivir dependiendo de alguna máquina o tal vez dependiendo de un medicamento para siempre. Entonces, muchas personas el día de hoy, dentro de lo que es la lista, cuentan como número tres a la enfermedad, dentro de lo que son los temores del ser humano. Y número cuatro, hermanos, es la pérdida de un ser amado. Entonces, yo creo que nadie de nosotros que quisiéramos perder a alguien, ¿verdad? Y digo perder porque así dice en lo que yo encontré, pero hemos dicho que dentro de lo que somos los cristianos no decimos que nosotros perdemos un ser querido, sobre todo cuando esa persona ha conocido a Cristo como su Salvador. Entonces, recuerde que estamos hablando de los miedos más comunes en las personas y el perder a alguien que amamos y que es importante para nosotros es uno de los mayores temores que sienten, ¿verdad?, las personas. Y yo creo que nadie quiere pasar por eso, ¿no? Entonces, el saber que jamás los volveremos a tener cerca es algo que nos hace, eh, ¿verdad? Que muchos sientan gran temor. Entonces, nadie de nosotros queremos que se nos vaya un ser amado. Y como número cinco, dentro de lo que yo encontré, mis hermanos, es el temor a enamorarse, ¿verdad? Y usted puede decir, no, pues enamorarse es lo más bonito que le puede pasar a una persona, pero tal vez puede haber pasado por una experiencia muy amarga y tal vez dentro de sus temores la persona puede tener este miedo de volver a enamorarse. Entonces, paradójicamente, a pesar de que el amor trae felicidad a nuestra vida, muchas personas sienten gran temor de enamorarse, tal vez el hecho de pensar que pueden sufrir, ¿verdad? O que quizás puede que no sean correspondidos. Y es uno eh, de las cosas, ¿verdad? Que una persona puede tener temor a enamorarse. Y este es el número 5. Y el número 6, hay mucha gente, hermanos, que tiene miedo al futuro, ¿verdad? Y esto entra también en cuanto a la edad. Mucha gente no quiere, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Hacerse viejo, ¿verdad? Entonces mucha gente no sabe lo que es lo que va a seguir más adelante y tal vez el futuro les da un poco de miedo, de temor, el no saber, ¿verdad?, qué le depara su vida en un futuro. Entonces, el no saber si mañana va a lograr lo que quiere también, ¿verdad? Hablando del futuro, tal vez dentro de sus planes no tienen temor a no alcanzar las cosas ¿verdad?, que ellos tienen pensado. Entonces, el futuro puede ser uno de los temores que las personas pueden
tener. Y aquí aparece como el número 6. Entonces el no saber si todo lo que has soñado se hará realidad es algo que atemoriza, ¿verdad? Dice este escritor, a la mayoría de las personas. Y mis hermanos, el número 7 es que muchas personas tienen miedo a fracasar dentro de lo que cabe, ¿verdad? De que muchas personas hacen planes y tal vez hay muchas personas que planean negocios o que planean cosas y tienen miedo, ¿verdad?, a fracasar. Y dentro de la vida de una persona, yo creo que es uno de los temores que puede existir en cada uno de nosotros, el tener una idea o un sueño y no poder llevarlo a cabo. Eso quiere decir fracasar, ¿verdad? En el camino es algo que paraliza a muchas personas y por esto la mayoría de grandiosas ideas se quedan solo en eso, en ideas, ideas que jamás se hacen realidad por el miedo a fracasar. Entonces muchas veces dicen voy a hacer esto y luego no, pero qué tal si no me salen bien las cosas. Entonces el miedo a fracasar es una de las cosas que entran dentro de los temores del ser humano, ¿verdad? Recuérdelo, el temor a fracasar. Número 8, y aquí aparece los cambios que vienen a nuestra vida. Muchas veces tenemos temor a los cambios que vienen a nuestra vida, tanto como la edad, como cambiar de trabajo, como cambiar quizás de domicilio, quizás cambiar de ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas, mis hermanos, es que muchas personas sienten gran temor al cambio, al salir de un estado, vamos a decirlo de esta manera, de un estado de comodidad e irse a algo nuevo. Entonces esto también causa gran temor en muchas personas, el salir de una estabilidad, el tener que aprender algo nuevo o amoldarse a algo que quizás desconocen. Esto aterra a la mayoría de las personas. Y yo dije como ejemplo, cuando uno cambia de trabajo, uno no sabe a dónde va a ir ni cómo va a ser ese trabajo. Entonces a veces ahí existe el temor, ¿verdad?, a un cambio. Y número 9, hermanos, es que mucha gente tiene miedo también a que lo critiquen o a la crítica. Y aquí aparece, hermanos, como número 9, ¿verdad?, el temor a la crítica, hablando de los miedos más comunes en las personas. Y muchos dejan de hacer algo simplemente por el temor al qué dirán. Piensan más en lo que otros piensan y no se atreven a ser diferentes y hacer lo que desean solo por el temor de recibir críticas. Entonces, muchas veces, como dice el autor de esto, se queda solamente en una idea, pero tienen miedo a fracasar, tienen miedo a que los critiquen. Y en esta vez nos dice que muchas ideas se quedan solamente en el aire, ¿verdad? Y no se llevan a cabo. Y número 10, hermanos, número 10 es a no cumplir los sueños que uno tiene. Ese es otro de los temores que podemos tener como seres humanos, a no cumplir nuestros sueños. El pensar que no se harán realidad lleva a muchos a sentir, dice, gran temor, y pensar que qué pasará si esto no se cumple. Algunos viven toda la vida pensando en esto y no luchan, dice, por hacer realidad sus sueños. Entonces, alguien dijo por ahí, ¿verdad?, que la vida es tan corta y pues a veces se tiene el temor, hermano, o sea, de que los sueños que uno tiene no se cumplen o no se cumplan en un futuro, vamos a decirlo así, y alguien puede vivir, ¿verdad?, con el temor de que sus sueños no se cumplen. Alguien dijo en una ocasión que tu peor enemigo eres tú mismo. Entonces hemos hablado 10 cosas, ¿verdad?, que la gente puede tener temor, y déjeme decirle, es cierto, alguien dijo que tu peor enemigo eres tú, porque es cuando uno lucha contra su propia mente, contra su propia forma de pensar. A veces, déjeme decirlo de esta manera, a veces nadie está hablando de ti y tú piensas que alguien está hablando de ti. Y a veces piensas que vas a fracasar en algo y las cosas te salen bien. Entonces muchas veces son los temores los que nos atemorizan, que nos hacen sentir
que no vamos a poder con ese trabajo, que no vamos a poder con nuestro futuro, que no vamos a poder realizar nuestros sueños, que no vamos a poder, mis hermanos, ir adelante en lo que hemos pensado y nos quedamos, como dijo alguien, hermanos, nos quedamos estancados. Y yo creo que todo es a causa de los temores que quizás nos persiguen, como lo he dicho anteriormente o al principio. Muchas veces pensamos que esos temores vienen desde que éramos niños hasta el día de hoy. Entonces, a veces cambiamos, a veces no, pero recuerde que cuando nosotros tenemos temores, recuerde que esos son los peores enemigos que nosotros tenemos. Entonces, temores, déjeme decirle que no nos dejan avanzar. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos, acerca de esto? Mire, déjeme decirle, yo saqué unos versículos acerca de esto y mire la confianza que la Biblia da en cuanto a esto, pero se lo da al cristiano. Y bien decía, hermanos, el salmista en el Salmo 62, 1 y 2, donde dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, dice, jamás habré de caer. Esto es lo que dice el Salmo 62, 1 y 2, y me encanta cuando dice, mis hermanos, que el descanso, en Dios haya descanso mi alma. Es algo hermoso. Y el Salmo 40, hermanos, dice acerca de esto, ¿verdad? En el versículo 1 y 2, dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mi pie sobre una roca y dice, y me plantó, dice, en terreno firme. Esta semana, hermanos, estábamos hablando hace unos días, acerca de lo que es el destino de cada persona, y estábamos entre la plática, estábamos hablando, mis hermanos, acerca de lo que es la suerte y de cómo el cristiano vive dependiendo de Dios, pero el que no es cristiano depende mucho de su suerte. Entonces recuérdelo bien esto, y este pasaje nos dice que puso mis pies sobre roca y me plantó, dice, en terreno firme. Entonces no hay por qué dudar. Recuerde que por más peor que parezca la circunstancia, recuerde que Dios es el que está al control de todas las cosas. A veces pasamos por tiempos muy difíciles que se nos hacen, hermanos, muy duros de verdad, y no entendemos por qué estamos pasando por esa situación, pero a veces Dios permite situaciones en nuestra vida para que nosotros podamos aprender una lección, y esa lección nos va a hacer crecer espiritualmente, va a hacer crecer nuestra fe, porque el Señor nos enseña de esa manera, a través de las pruebas, nos enseña a depender cada día más de Él. Y el Salmo 37, 23 y 24, hermanos, dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor, dice, lo sostiene de la mano. Entonces esto es lo que dice el Salmo 37, 23, mis hermanos, y es algo hermoso saber que nosotros dependemos de nuestro Dios a cada momento, no dependemos de nosotros mismos, no dependemos de nuestra suerte, sino que dependemos de nuestro Dios totalmente, aunque parezca, mis hermanos, que estamos pasando por una situación muy difícil. Dios conoce todas las cosas, siempre lo hemos dicho. Dios es el Dios, es nuestro Dios, Dios del tiempo. Él conoce el pasado, el presente, Él conoce el futuro, Él sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Nosotros no sabemos, pero Él sí lo sabe, y recuerde que nosotros siempre dependemos de Él. Entonces recuerde esto, tenemos que saber que la palabra de Dios nos muestra que el temor puede ser también algo negativo para nuestra vida. Recuérdelo, algo que puede ser usado por el enemigo para nuestra destrucción, para quitarnos las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Y lo que quiere decir aquí, mis hermanos, el comentarista, es que
El temor puede ser usado por el enemigo para estorbarnos, tanto en nuestro crecimiento espiritual, mis hermanos, como en el ministerio, o tal vez, déjenme decirlo de esta manera, puede estorbarnos aún en nuestras relaciones con otros. Entonces recuerde que el enemigo puede usar nuestros temores para que nosotros no podamos avanzar como es la voluntad de nuestro Dios. Y segunda de Timoteo 1:7 dice, nos declara que Dios nos ha dado tres cosas muy importantes en nuestra vida. Y segunda de Timoteo 1:7 dice que nos ha dado Dios poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio. Y sobre todas estas cosas, mis hermanos, si nosotros analizamos bien esto, Dios nos ha dado una libertad que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Para poder seguir adelante y no estancarnos. Pero recuerde que el enemigo puede usar nuestros temores para detenernos en cuanto a los planes tanto de nosotros, y déjeme decirlo de esta manera, si el temor nos vence, puede estorbar los planes de nuestro Dios, no los planes de Dios, sino a nosotros dentro de los planes, porque estamos en temor. Y Timoteo, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, mis hermanos, que Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio, pero el enemigo usa el espíritu, déjeme decirlo, de cobardía o el espíritu de temor para que no podamos utilizar estas tres bendiciones espirituales que nuestro Dios nos ha dado. Entonces, una persona que está llena de temor en su corazón no puede usar el poder que Dios le ha dado, porque se vuelve cobarde para enfrentar las pruebas y dificultades en su vida. Entonces, recuerde, el cristiano no debe de ser cobarde, sino que debe de afrontar las pruebas, porque no va solo, va de la mano de nuestro Dios, mis hermanos. Entonces recuerde que aún el enemigo puede estorbarnos de esa manera, pero por eso Timoteo dice que nos ha dado poder, amor y dominio propio. Nunca olvide esto. Ahora, todo esto lo he tomado del blog del pastor, así se llama la página donde yo lo leí, hermanos, y lo estudié. Entonces, recuerde que la fe y el temor son muy parecidos en su concepto, pero hay una gran diferencia. ¿Sí? La fe, la Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero el temor es la incertidumbre de lo que se espera, la duda de lo que no se ve, es todo lo contrario. Entonces recuerde que el temor es la incertidumbre, es como si hubiera una duda, ¿verdad?, de lo que se espera, y entonces eso produce un temor en la vida del ser humano, en la vida de la persona. Pero la fe y el temor son muy diferentes en su enfoque. La fe está enfocada en Dios y en el poder de Dios, en eso está basado la fe, pero el temor, en cambio, está enfocado en las circunstancias, está basado en los peligros, está basado en nuestros miedos. El temor, recuérdelo. Entonces hay una gran diferencia en esto. Podemos usar el poder que Dios nos ha dado cuando confiamos que Él nos protege y Él nos fortalece, según lo que nos dice el Salmo 46. Entonces recuerden, podemos usar el poder que Dios nos ha dado cuando confiamos totalmente en Él, en su protección y en su fortaleza. Y segunda de Timoteo 1:7, hermanos, en la Biblia Reina Valera 1960, dice de esta manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de temor y de dominio propio. Nunca olvide estas tres cosas. En otra versión, hermanos, cambia, ¿verdad?, la cobardía, y dice en otra versión, hablando acerca del temor. Entonces Dios nos dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, de temor, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y déjeme decirle de esta manera, y ya para terminar, mis hermanos, segunda de Timoteo 1:7, cuando habla acerca de esto, ¿verdad?, del amor, el dominio, del dominio propio y del poder, mis hermanos, la razón por la que Timoteo puede ser valiente en el uso de los dones que Dios le ha dado
¿verdad? Dios le ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado dominio propio. La palabra griega usada aquí lleva la idea de una mente en calma, con autocontrol, en contraste con el pánico y la confusión que se apodera de nosotros cuando estamos en una situación, mis hermanos, que nos provoca miedo. Entonces, cuando habla acerca, ¿verdad?, del dominio propio, habla de una mente en calma, habla de alguien que está en autocontrol, ¿sí? Que es todo lo contrario al pánico que produce, mis hermanos, el miedo. Esta declaración, hermanos, debe de ser meditada con frecuencia por el creyente para que se vuelva una revelación en su interior. Solo quien entiende esta verdad con el corazón puede experimentarla a diario en su vida, sabiendo que el poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que habita en nosotros por su Espíritu, sabiendo que debemos descubrir en nosotros el amor, dice, que Dios ha derramado en nuestros corazones, y sabiendo que este poder y este amor nos dan la capacidad de dominar nuestros propios impulsos y de contener nuestro más poderoso deseo. Entonces recuérdelo bien, y Pablo es lo que da a entender, mis hermanos, si el amor de Dios se ha derramado en nosotros, entonces ¿por qué tenemos que tener nosotros temor? Déjeme decirle, y el escritor dice de esta manera: si es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que nos ayuda a nosotros el día de hoy. Qué grande es esta verdad, mis hermanos. Y una de las cosas, mis hermanos, déjenme decirle lo que es el poder de los miedos, lo que es el poder del temor. Hace mucho tiempo yo leí una anécdota o una ilustración, vamos a decirlo de esta manera. Dice que cuando el león ruge, ¿sí? Dice que el león ruge para paralizar a su presa, ¿sí? Entonces cuando el león ruge, ¿verdad? Entonces dice esta ilustración que todo se paraliza por el miedo. Y eso es lo que muchas veces sucede en la vida del cristiano. Cuando el enemigo ruge, déjeme decirle, nosotros los cristianos muchas veces nos paralizamos de miedo, de temor, y es algo que no debe de suceder. Entonces cuando el león ruge y todo se paraliza, es el momento en que el león ataca, y no debe de suceder esto en la vida del cristiano. Recuérdelo, porque nosotros no tenemos un espíritu de cobardía o de temor, sino tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, según lo que dice, mis hermanos, el apóstol Pablo. Ahora déjenme decirlo de esta manera. Yo no sé, pero en la congregación muchas veces cantamos un canto que dice: no te dé temor. Y déjenme terminar ya con esto, ¿verdad? El canto dice: no te dé temor hablar por Cristo. Haz que brille en ti su luz. Siempre a quien te redimió, confiesa, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor. Nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Y luego dice la siguiente estrofa, dice: no te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, fe y constancia. Tus trabajos, dice, premiará. Y luego se vuelve a repetir: no te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Y es lo que este canto hermoso dice, mis hermanos. Yo quisiera, ¿verdad?, a ver, que Dios me hubiera dado el don o el talento para saber cantarlo, porque es un canto muy hermoso. Entonces me encanta tanto lo que dice el título como lo que dice la letra, mis hermanos. No te dé temor hablar por Cristo, dice: nunca te dé temor, nunca te dé temor. Entonces recuerden, mis hermanos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de miedo, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Con esto voy a terminar, mis hermanos. Gracias por su atención. Estamos muy contentos de que hayan estado, ¿verdad?, en la línea con nosotros en el internet.
¿verdad? Gracias por su atención. Bendiciones para todos ustedes. Y mis hermanos, es una semana quizás para usted muy difícil, pero recuerde que no debemos de tener temor porque Dios está con nosotros a donde quiera que nosotros vamos. Entonces vamos a orar, le voy a rogar que usted incline su rostro y le decimos gracias Padre, gracias por estar con nosotros, gracias por la guianza de tu Espíritu Santo, Padre, gracias porque tú, Señor, donde quiera que nosotros vamos, tú nos cuidas, tú nos guías, tú nos enseñas, tú nos proteges. Padre, gracias por tu amor. Y Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Rogamos, Padre, que sea de bendición para muchos. Y Padre, alabamos tu nombre y damos la honra y la gloria solamente a ti, Padre, porque solamente tú lo mereces. Gracias, Padre, por todo y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, no se vayan. Recuerde que después tenemos anuncios. Entonces vamos a ver los anuncios y después, hermanos, ya cuando se terminen, entonces podemos desconectarnos. Recuerde que esto cuesta trabajo, mis hermanos, hacer los anuncios y todo, para que nosotros nos empecemos a desconectar luego. Yo creo que debemos de poner atención. Gracias, mis hermanos. Los esperamos la próxima semana, si es la voluntad de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Señor, en ti puedo confiar. He visto tu fidelidad. Al escucharte hablar, se va la tempestad. En tu palabra hay poder. Tu reino siempre buscaré. Y todo sanará, el mar se callará. Cuando ande por las aguas, no naufragaré. Cuando ande por los ríos, no me hundiré. En ti confiaré, mi Dios, no temeré. Promesas eres fiel. Sé que a tu tiempo las veré y no desmayaré, mis manos alzaré y aún en las noches cantaré.